Saludos forasteros, refugiados, miembros de la Hermandad del Acero, supervivientes del Enclave, soldados de la NCR, legionarios del César, saqueadores, necrófagos parlanchines y demás habitantes del yermo. Bienvenidos al Refugio 13, tu canal gaming. La pérdida de su tribu había supuesto un duro golpe para nuestra heroína. Se abandonó a la mala vida, al juego, al jet y a las masacres sin sentido. Sus decisiones comenzaron a ser imprevisibles. Lo mismo salvaba a un grupo de tramperos contra unos geckos que acto seguido apuntaba hacia ellos y los descuartizaba. Y por las noches, además de los estudios de los hermanos Corsican, terminaba de desahogarse machacando a sus rivales en el cuadrilátero. Y todas esas chapas que comenzaban a llover por todos lados, las empleaba en hacerse implantes cibernéticos para convertirse en una auténtica y mortífera bella Terminatrix. $10,000 is too much, bitch. What about 8,000 just causes me? No todo fue caos y villanía. En Broken Hills ayudó a sus habitantes y así se ganó la lealtad de Marcus, quien desde entonces se uniría a su estrafalaria banda. A la que también se unirían otros especímenes extraños como un perro cibernético. Ayudó a las autoridades y también siguió trabajando para las mafias. Había comenzado con la familia Bishop, pero tras delatarlos en la RNC, siguió trabajando para los Mordino y luego para los Wright. Your son didn't die by overdose, it was poisoning instead. The Salvatore was, they ruined the jet with rad scorpion poison, then they left the body so you could find it. I don't know, old man, ask to them. Y todos en New Reno han oído hablar sobre el Viernes de Ceniza, pero muy pocos saben que fue nuestra chica la que lo inició todo tras su última reunión con los Bishop. Parece ser que no la habían descubierto aún. Iba a salir de allí por su propio pie y sin gastar ni una bala, pero entonces conoció a la señora Bishop y se desencadenó el efecto dominó. Who are you? I am the chosen one. Could you tell me about Bishop family? Sounds like our marriage get ruined. Your daughter? I'm sorry, Miss Bishop. I won't bother you more. I'm leaving. Only if that's just the beginning. Is all I needed to hear. Let's go. Tell me about her husband. Other hobbies? Do you want me to kill him? What was the deal with RNC? Y es que mientras nuestra querida protagonista y la señora Bishop se daban calorcito,
Al señor Bishop, uno de sus guardias, le informaba del papel de nuestra chica en el desbarajuste de todos sus planes, así como su traición con la RNC. Si no se intimidaron con ese Bozar, joder, podrían haberlo hecho con el supermutante y la garra mortal. En fin, quizás hubieran salvado sus vidas, los pobres. Con los Bishop fuera del tablero, se dio cuenta que aún tenía relaciones con los Mordvino y los Wright. Tan solo era decisión de escoger una de las dos familias. Sin embargo, decidió traicionarlas a ambas, uniéndose a la familia Salvatore. I'm ready. Let's go. ¿Por las armas láser? ¿Quizá para acercarse al enclave? ¿Porque le apeteció ese día? Eso nunca se sabrá. Thanks, Mr. Salvatore. Ya como miembro oficial de la familia, decidió terminar con toda la competencia. Nadie se lo había mandado, ni siquiera se lo habían sugerido, pero tenía armas, tenía balas y se aburría ese día. ¿Que si se salvó alguien? Por lo menos los niños de los Wright, pensaríais. No se salvó a nadie. Pero si aquel evento fue el que desencadenó el Viernes de Ceniza que todo New Reno conoce, en Ball City, el 15 de mayo de ese año, se conoció como el Día Rojo. El noble propósito de encontrar una cura para la adicción al jet era lo que llevaba a nuestra heroína a visitar de nuevo esa ciudad que no le gustaba demasiado. Aún así, había gente noble en ella. Can I get a sample for Redding's people? Su labor con la cura había sido todo un éxito, pero antes de irse, tuvo la fatal idea de despedirse de Lynette. Of course. What can I help you with, citizen? So why you justify Why slavery? do we condone slavery? The system has been in place for many years, and it works quite well. Both parties benefit But you from buy the and sell institution. people like Brahmins. Not having slaves bothers you? They are not slaves, they are our servants. We have given them homes, food, clothing, and a purpose. We have given them a life. Doesn't mind you use fancy words. Is still slavery. I believe it is time you left. I suggest you make your stay Before I in go, Vault City a I got short more one. questions, you Do bitch. you have any conception of how busy I am? I run this city and have precious little time to waste with you. UK Miss Important. Lady VIP, You sorry barge then. into my He'll go to chambers look for and someone then have less the useless audacity to then. insult me, Lynette, first citizen of Vault City. Wait a minute. Not You are bitch. no longer I'm not welcome in leaving this city. before getting some questions. Yes, questions.
Solo unos pocos sobrevivieron. Tras aquella sangrienta masacre, al final la ciudad acabó siendo dirigida por Val, la hija de Vic, y Miria, la mujer de nuestra protagonista, ya librada de sus ataduras de sirviente. Así que al final todo resultó en una especie de golpe de estado improvisado. Pero si en Vault City fue toda una archivillana, en Reading fue sin duda una heroína. Trabajando para el sheriff, ella y su banda aniquilaron a los maleantes conocidos como los Rana Morton. Trajeron la fórmula del antídoto contra el Jet. I think I solved your people issues with Jet Edition. I mean, I got the cure Dr. Troy from Vault City gave me before I killed him. Yewell is dead now. He said me I should give this to you. Here you go, Doc. It's okay, I'm sick of those fucking young kiss. Y por supuesto, desinfectaron las minas vengándose de los jodidos guanamingos. Como decía antes, sus decisiones eran completamente imprevisibles. En la RNC ayudó a los esclavistas robando el mapa de los Rangers. Luego se unió a los Rangers asesinando a todos los esclavistas. Y una vez con su estrella de Ranger en el pecho, decidió ir a la guarida para acabar con el otro gran núcleo de esclavistas. Claro que todos sabemos que a nuestra muchacha Medgar le hacía tilín, así en vez de limpiar el lugar, se dieron un buen revolcón y acabó vendiéndole a Miriam. En aquellos desenfrenados días, a veces a nuestra muchacha le costaba distinguir qué era real y qué no. Una inteligencia artificial alienígena traspasada a un cuerpo robótico. ¿Un supermutante hechicero invocador de garras mortales? Pues quién sabe, en aquellos días todo era posible. Y de repente un día, prácticamente de casualidad, una pista improvisada llevó sus pasos a San Francisco, una extraña ciudad. Y esto ha sido todo por hoy, forastero. Y recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al pulgarcito, suscríbete y actívala. Campanilla.